ya un pasito de que ustedes terminen la carrera. Primero les explico de qué se trata la asignatura de bioquímica clínica. Es muy interesante, porque lo que hace la bioquímica clínica es llevar los conocimientos de la bioquímica general al estudio de enfermedades, de patologías, al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento, a la evolución. De eso se ocupa la bioquímica clínica. Un ejemplo les pongo. Ustedes han debido ver en Bioquímica 2 el metabolismo de la glucosa, las rutas metabólicas de la glucosa, gluconeogénesis, glucólisis, glucogenólisis, todas esas. Han visto probablemente lo normal, lo que debería en situaciones normales suceder. Ahora conmigo vamos a repasar esto porque yo veo siempre necesario repasar y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en un paciente diabético. ¿Qué sucede con esas rutas metabólicas en un paciente diabético? ¿En qué punto se alteran para que se desarrolle la diabetes u otras patologías? Lo mismo en el perfil lipídico. Otro ejemplo. ¿Han visto? Seguramente metabolismo del colesterol, metabolismo de los triglicéridos. Ahora conmigo vamos a ver qué es lo que debe fallar en ese metabolismo para que se desarrollen las dislipidemias, por ejemplo. ¿Sí? Eso es la bioquímica clínica. Vamos a hablar primero de la evaluación, muchachos, cómo va a ser. Eh, Tenemos que dar sí o sí 3 parciales, porque así indica la normativa, y un examen final, ¿no? Los primeros 2 parciales, la nota sale netamente del examen escrito que vayan a dar. Y ya en el tercer parcial, la nota se suma y se promedia con un trabajo que ustedes van a desarrollar en grupos, un trabajo de investigación tipo monografía y su defensa. ¿Mm? Entonces, el tercer parcial no va a ser solamente del avance de la materia, sino también va de su trabajo. Cuán bueno esté su trabajo o cuán malo, eso ya depende de ustedes. Y el examen final es sobre los temas más relevantes de todo el año. Yo les voy a decir qué temas deben estudiar para el examen final. No va a ser de todo, pero sí la mayor parte. Bueno, en cada parcial les voy a dar un seminario de preguntas antes del examen, unas 2 semanas antes. Tienen que contestarlo, lo vamos a revisar en clases también y vamos eh, a tener el examen parcial similar a ese seminario, pero con otro tipo de presentación de las preguntas. La base de la pregunta va a ser la misma, pero formulada de distinta forma. El seminario va a ser de desarrollo y probablemente la misma pregunta esté como verdadero o falso en su examen parcial. Entonces, eso he visto que el año pasado es una buena herramienta para que no haya notas tan malas, ¿no? Y además para que se pasen, pero no tiene ningún valor, ningún puntaje ese seminario, es solamente para que se pasen. Entonces no me vengan a declamar después que he presentado el seminario, yo he hecho, no tiene punto, ni siquiera tienen que presentármelo. Eso ustedes cuando quieran, en el momento que quieran, lo disponen, ¿sí? Es para que les ayude a estudiar. Bueno, esta es la forma en la que yo les puedo ayudar y pues siempre les pido desde el principio estudien y no se confíen en exámenes pasados. ¿No? Nuestro temario es muy, muy amplio. Entonces hay muchas preguntas para formular. Cada vez aparece una y de aquí otra podemos sacar. Entonces, cada vez vamos a repetir exámenes. No estudien solamente de exámenes pasados. Les puede servir como una guía un examen pasado para ver cuál es el formato de la pregunta o algo así. Pero no estudien solo de exámenes pasados, estudien de lo que estamos avanzando, de la bibliografía complementaria. ¿Sí? Eso, muchachos, en cuanto a la evaluación. ¿Tienen alguna consulta?
Bueno, si nadie te consulta, supongo que han entendido. Ahora, en cuanto a las clases, nuestros horarios figuran como jueves de 8:15 a 9 y los viernes de 14:15 a 15:45, ¿no? Alguna vez les voy a pedir, como hoy, que cambiemos a este horario la clase del jueves. La razón es porque yo trabajo en el laboratorio asistencial, deben saber. Y ahí las muestras generalmente llegan a primera hora, hay que tomar las muestras de los pacientes. Hay internas, hay auxiliares, pero a veces ni ellas están porque han salido a tomar muestra afuera o son nuevas y no pueden hacerlo solo. Entonces siempre debe haber alguien que las supervise. Entonces por eso alguna vez les voy a cambiar para el miércoles el horario de clases, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar lo más cosido que se pueda, aunque este año es bastante complicado porque el viernes hay feriado, feriado, feriado. Nuestro presidente nos ha puesto todos los viernes feriado. Entonces, vamos a tratar de que eso no nos perjudique demasiado en el avance de la materia. Pero por lo general, con el grupo 500, por lo que lleva el viernes, siempre estamos más atrasados. Entonces, tal vez antes del examen vamos a tener que poner alguna clase para igualarnos a los del 510. Eso, y les voy a pedir que las clases son virtuales, la mayoría sean puntuales, ingresen para poder comprender desde el principio lo que estamos avanzando, pero si entran después de media hora de iniciada la clase o ya al finalizar la clase, no van a comprender nada. Entonces ingresen una vez que les he mandado el link. El tiempo de tolerancia, tanto para las virtuales como para las teóricas, es de 10 minutos. ¿Qué pasa a los 10 minutos? Yo voy a tomar un screenshot de las personas que están en ese momento en la reunión, antes de los 10 minutos. Si en algún momento alguien necesita un punto más para aprobar, se ha sacado 50 y necesita llegar al 51, me voy a fijar en quiénes estaban en clases y quiénes no. Igual, algunas clases van a ser presenciales. El tiempo de tolerancia para entrar, 10 minutos. Son pocas las clases presenciales. Generalmente cuando necesitemos hacer ejercicios, fórmulas o de pasar algo con profundidad, ahí son las clases presenciales, pero la mayoría son virtuales. Y traten de conectarse siempre con su correo institucional, porque cuando no se conectan con el correo institucional, a mí me aparece la notificación de admitir, no admitir, admitir, no admitir. Muchas veces yo ya estoy avanzando el tema y no veo esa notificación y no, sin querer, no los dejo entrar. No, no ha sido porque por mala, sino porque ya estaba en otra pantalla y no he podido poner admitir a esa persona. Y no sucede eso cuando usan su correo institucional. Cuando usan el correo institucional entran directamente a la reunión. Bueno, eso sería. Ahora vamos a repasar, vamos a ver un poquito el plan global que les he mandado. No sé si lo han estado ya viendo. Este es un plan global que ha sido actualizado el año pasado. Hemos cambiado un poco el contenido de cada unidad, la presentación de la unidad y también un poco la nomenclatura, porque el otro ya el antiguo ya resultaba a veces un poco obsoleto, pero el fondo, el contenido básico sigue ahí presente. La primera parte, la justificación de por qué esta asignatura se debe llevar en la carrera de bioquímica y farmacia, bueno, es fácil, ¿no? Porque en el laboratorio, que es uno de los lugares donde ustedes van a ir a trabajar, porque cuando salgan de la universidad, cuando se gradúen, tienen dos opciones claras de trabajo. O el laboratorio clínico o la farmacia. A unos pocos tal vez se irán a industria, otros pocos se irán a investigación, no sé, pero la mayoría va a ir a farmacia o a laboratorio. Y para poder trabajar en un laboratorio clínico es necesario comprender esta asignatura, bioquímica clínica. Si no, muchos de los estudios de las pruebas que se hacen en el laboratorio clínico no los van a poder realizar ustedes. Y
Y un bioquímico tiene que hacer todo. No puede decir, yo no sé hacer aquello, no voy a hacer. Tiene que poder hacer todo. Entonces, por eso se llama bioquímica clínica. ¿Y por qué se lleva en quinto año? Porque va a recoger todo lo aprendido, sobre todo en las químicas, a lo largo de su formación. Principalmente bioquímica 1 y bioquímica 2. Pero esos son prerequisitos para la materia. Los objetivos generales son varios y cuando acabemos el temario quiero que ustedes evalúen si se han cumplido o no estos objetivos. A las unidades, acá están. La primera unidad es sobre fundamentos básicos de bioquímica clínica y de control de calidad. Y aquí vamos a hablar no solamente de lo que afecta al área de bioquímica clínica en un laboratorio, sino también a las demás áreas, al área de hematología, al área de inmunología, porque todas las áreas necesitan, por ejemplo, un control de calidad, necesitan trabajo con eficiencia y eficacia. Entonces aquí vamos a abordar esos aspectos generales de cómo tener buenas muestras, cómo tener un buen resultado, cómo tener buenos controles de calidad en todas las áreas, de forma general. Esta primera unidad es general para todas las áreas del laboratorio y a partir de la unidad 2 entramos a avanzar bioquímica clínica como tal. ¿Qué vamos a ver acá? En la segunda unidad, el metabolismo de los carbohidratos y principalmente de la glucosa y el desarrollo y la relación con este metabolismo de la diabetes. Como les decía sumamente en mi ejemplo, cómo alguno de estos de las rutas de la glucosa tendrá que alterarse para que se desarrolle la diabetes. Y siempre en cada unidad vamos a hablar de las pruebas de laboratorio que se hacen relacionadas con los metabolitos que estamos llevando en esa unidad. Si acá llevamos la glucosa, llevamos la insulina, llevamos la hemoglobina glicosilada, vamos a hablar un poquito de las pruebas que se hacen para determinar en laboratorio estos parámetros. Y eso tienen que complementarlo sí o sí con la parte práctica. En la unidad 3 vamos a hablar de la función renal. Vamos a ver marcadores renales, fisiología normal del riñón, fisiopatología renal. Vamos a hablar del examen general de orina y de todos los parámetros que se ven en este examen general, del ácido úrico, la urea, la creatinina. Y lo mismo en las pruebas que se desarrollan en el laboratorio para el estudio de la función renal. La unidad 4 habla sobre los líquidos biológicos o líquidos corporales, porque son otro tipo de muestras que llegan al laboratorio clínico. En el laboratorio clínico no solamente se analiza sangre o se analiza orina o heces, hay otras muestras como el líquido peritoneal, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, el líquido amniótico. Muchas veces los análisis que se hacen a estos líquidos son similares a los que se pueden hacer en sangre y a veces no. En otros parámetros son totalmente distintos. En la unidad 5 vamos a ver metabolismo de los lípidos y perfil lipídico. Vamos a ver colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, que son los principales lípidos del organismo, metabolismo normal y las dislipidemias, que son las alteraciones en la concentración de estos lípidos en sangre. Y las pruebas que se utilizan en laboratorio para el diagnóstico de dislipidemia. En la unidad C vamos a hablar del perfil hepático o pruebas de función hepática y pancreática. Lo mismo, veremos fisiología normal del hígado, del páncreas, fisiopatología de estos órganos, los distintos parámetros que evalúan la funcionalidad de estos órganos y las pruebas que se realizan. En la unidad 7 vamos a hablar de los marcadores bioquímicos de enfermedad cardiovascular o perfil cardiovascular se llama. Vamos a hablar de proteínas y enzimas que nos ayudan a evaluar el funcionamiento y el estado del corazón, principalmente el músculo cardíaco. Y en la unidad 8 es donde ustedes ya van a entrar a participar. Vamos a hablar de los marcadores tumorales, que son proteínas u otro tipo de sustancias que producen los tejidos de nuestro organismo en respuesta a la presencia de un tumor o a la presencia de cáncer. Y aquí son varios marcadores tumorales, yo les voy a repartir en grupos un marcador para cada grupo. Esa repartición de temas ya va a ser
antes del segundo parcial, para que durante todo el avance del tercer parcial ustedes ya estén elaborando su trabajo. La evaluación, como les he explicado, hay que dar los tres parciales, se pondera un 50% de la nota final, el examen final se pondera un 25% y la práctica a un 25%. Este es el cronograma, más o menos, cuándo estarían ubicados los exámenes, pero esto puede variar, depende de qué, primero de la fecha que nos pongan de examen, si es al principio o al final de las materias, y también de el avance, ¿no? Si no hay feriados, si no hay paros, si no hay algún permiso o algo que se me presente que no pueda prestar en la clase, pero vamos a tratar de mantener el cronograma. Y la bibliografía. Estos dos, los dos primeros libros son muy interesantes. Los pongo ahí en primer lugar porque, ahora les explico un poquito. John Henry es el autor original de este libro que se llama Diagnóstico y Tratamiento Clínico por el Laboratorio. No, y es un libro que nos habla de todas las pruebas que se hacen en el laboratorio, relacionándola a la bioquímica, pero es un... porque ustedes deben saber que en medicina también se lleva bioquímica. Se llama bioquímica, pero lo que realmente ellos avanzan es bioquímica clínica. Entonces ellos también llevan los otros libros que están ahí descritos, pero ¿por qué a mí me parece mucho mejor para nuestra área? Porque está dirigido para nosotros. Nos habla de lo que nosotros hacemos en laboratorio como tal, no solamente de los fundamentos fisiológicos, fisiopatológicos, sino de lo que se hace en laboratorio para llegar al diagnóstico, hacer un seguimiento de enfermedades. Y a partir de este libro se ha hecho una modificación por estos autores Macpherson y Pincus. En honor a su autor original, ya han sacado este otro libro, que esa ya es una versión mucho más actualizada, diagnóstico clínico y técnicas de laboratorio, igual dirigido a principalmente el personal de laboratorio. Ahora, de estos dos, el primero tengo en físico, se los voy a tratar, no se los voy a tratar, de hecho le voy a pasar al bibliotecario mañana o el máximo el viernes para que lo empiece a escanear y ustedes tengan a disposición en biblioteca y también nos los pase de forma digital porque el bibliotecario no los puede pasar en PDF. El segundo voy a tratar de conseguirlo de forma física para igual que se lo puedan tener ustedes, hacerse fotocopiar. Y los demás, no todos, pero algunos les voy a pasar de forma digital. Se los voy a subir a Classroom mañana, de nuestra mañana, para poder subir. Por ejemplo, Bioquímica Clínica de Go. Igual es un libro con gráficos excelentes para entender de forma fácil la bioquímica clínica. Tenemos libros específicos para ciertos temas, por ejemplo, el análisis de orina y de líquidos corporales de Singer. Se los voy a pasar también. Y algunos otros que tengo. Los temas de acá no tengo en digital, pero sí hay a la venta si ustedes desean adquirirlos. Tampoco hay en biblioteca, me parece. Pero quiero que algo quede en claro. Todos estos son fundamentos de bioquímica clínica, principios de bioquímica clínica. Al final todos hablan de lo mismo. Tal vez en desorden, pero hablan de lo mismo. No creo que un autor se invente una cosa y otro de otra cosa. No, sino que todos van de la mano. Por eso les pongo todos estos libros, porque algo es sacado de un libro, otro poquito sacado de otro libro, otro poquito de otro libro, alguna parte de algún artículo. Entonces, por eso se los pongo varias opciones. Los dos primeros son los que les dije, son los más completos para el laboratorio, para el personal de laboratorio sobre todo. Y los que pueden ser como complementarios para los fundamentos, para ver las rutas metabólicas, todo eso son los que les voy a pasar en digital. Les muestro. Este es, por ejemplo, el más actual, es el de Macpherson. Es una compilación de todo lo que escribió Henry, lo han puesto en este libro. Es una Biblia completa, es súper grueso este libro. Y los que les
Voy a pasar en digital, son por ejemplo este de Daniel Pacheco, bioquímica aplicada a la medicina, bioquímica clínica de Gauss, el que les decía que tiene gráficos muy interesantes, específico para el tema de orina y de líquidos corporales. Este es Transinger, análisis de líquidos corporales y de orina. Este de González Hernández también parecido al de Go, bioquímica clínica, en la parte de bioquímica clínica, y el de Marshall, bioquímica clínica. Todos hablan de lo mismo. Algunos estará tal vez un poquito más desarrollado que otro, pero al final todos hablan de lo mismo. Bueno, eso en cuanto a la bibliografía, en cuanto al plan global. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si no hay ninguna duda, eso sería todo. Estaremos pasando el día viernes con ustedes, ¿no? El viernes a las 2:15 nos vemos. Chao, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego, doctora. Chao. Gracias. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctorita.